Bueno, buenas tardes a todos. El objetivo de esta charla es compartir algunos conceptos y aspectos importantes de lo que tiene que ver con la falla intestinal en los pacientes de UCI. En la agenda para la hoja de ruta para esta charla va a rondar en torno a los diferentes tipos de falla intestinal y algunos aspectos vinculados al tratamiento. El tracto gastrointestinal, como ustedes saben, es uno de los sistemas orgánicos más complejos del organismo humano. La longitud intestinal ronda entre los 900 centímetros en estado relajado, con una superficie interior en torno a los 200 o 300 metros cuadrados, y hay gran variabilidad en cuanto a la longitud del intestino en relación a el método o la forma para medir esa longitud. Hay variaciones en lo que tiene que ver con las autopsias, las cirugías o cuando las mediciones se hacen a través de radiología. La función endocrina del intestino es una función importante. El tracto gastrointestinal produce más de 20 hormonas gastrointestinales y contiene casi el 80% de todas las células inmunocompetentes del organismo. En cuanto al microbioma intestinal, las bacterias del intestino eh, son claves, tienen un rol muy importante en la función del intestino. El intestino cuenta con más de 1000 microorganismos por gramo de heces y entre 500 a 1000 especies diferentes. En cuanto a los sitios de absorción del tracto gastrointestinal, la absorción neta, la ingesta dietética menos la excreción fecal de macronutrientes supera el 95-97% y el peso húmedo de la materia fecal va a permanecer menor de 300 gramos día, incluso después de que el individuo realice un aumento sustancial de la ingesta oral. El sistema inmune de mucosas en la barrera intestinal cumplen un rol fundamental en la suficiencia intestinal y hay además un sistema inmune de mucosas eh, que tiene además una red neuronal por debajo que genera la respuesta peristáltica y que es clave en la función del intestino. En cuanto a las claves para la suficiencia intestinal, es necesario que el circuito intestinal esté conservado, que el epitelio intestinal esté sano, que el sistema inmune de mucosas que hablábamos esté indemne, que ese sistema nervioso mientérico eh, esté apropiadamente funcionando y que la función endocrina sea adecuada y que esté lo menos alterado posible el microbiota del intestino. La integridad funcional del tracto gastrointestinal va a estar controlada por una compleja interacción entre la microcirculación, la motilidad, la secreción exócrina y la secreción endócrina. La definición de falla intestinal ustedes saben que la falla intestinal es la última disfunción orgánica a ser descrita. En el 2015 se estableció la definición un poco más acabada de lo que significa la falla intestinal y la reducción de la función intestinal por debajo del mínimo necesario para la absorción de macronutrientes, biolíquidos y electrolitos, de forma tal que se hace necesaria la suplementación intravenosa para mantener la salud o el crecimiento, ya sea de líquido o de macronutrientes o de micronutrientes. Hay una clasificación funcional de falla intestinal que categoriza a la insuficiencia de la falla intestinal en tres tipos. La tipo 1, que es la aguda, que como decíamos anteriormente es una condición frecuente, aguda, autolimitada, que ocurre en general vinculada a alguna cirugía abdominal mayor o en asociación con la enfermedad crítica, y que en general suele durar lo que dura la enfermedad crítica, alrededor de 14 días. Esta es generalmente obliga a un soporte con fluidos intravenosos o con nutrición parenteral, habitualmente por un periodo corto. En tanto, la tipo 2 o lo que se llama aguda prolongada es una condición un poco más prolongada que la aguda. Generalmente ocurre en pacientes sépticos que están metabólicamente inestables. Habitualmente está asociada a lo que nosotros llamamos catástrofe abdominal, y estos pacientes van a requerir fluidos intravenosos o nutrición parenteral por periodo de algunas semanas o meses. En tanto, la tipo 3, que es lo que se denomina falla intestinal crónica, es una condición crónica
que se dan en pacientes metabólicamente estables, que puede ser reversible o irreversible, que habitualmente es la consecuencia o la consecución de una falla intestinal tipo 2 y requiere habitualmente fluidos intravenosos y nutrición parenteral por periodos mucho más prolongados, se habla de meses o años, incluso en algunos casos el requerimiento de parenteral es de por vida si este tipo de falla intestinal se vuelve irreversible. Generalmente se reduce la masa enterocitaria funcionante y en función de la severidad de los síntomas gastrointestinales, de la presión intraabdominal que genere la condición y la intolerancia a la nutrición enteral, es que se define el grado de insuficiencia gastrointestinal y puede ser incluso una falla gastrointestinal cuando esa reducción de la función intestinal obliga a la necesidad de implementación de soporte parenteral intravenoso, tanto de fluidos como de nutrientes, es el punto en que vamos a denominar falla intestinal, o si esa reducción de la función intestinal no determina la necesidad imperiosa o obligada de suplementación intravenosa, entonces denominamos insuficiencia intestinal. En cuanto a la disfunción gastrointestinal aguda en pacientes críticos, que es lo que se llama falla intestinal tipo 1, la disfunción gastrointestinal se refiere al deterioro funcional que tiene el tracto gastrointestinal y que puede contribuir a la morbilidad del paciente, puede agravar la insuficiencia multiorgánica y aumentar la mortalidad de los pacientes críticos. En general, el mecanismo subyacente de la disfunción gastrointestinal aguda va a tener que ver tanto con alteraciones en la absorción, en la aminostasis de los ácidos biliares, en la alteración en la motilidad gastrointestinal, alteraciones en la respuesta a las enterohormonas propias del tracto gastrointestinal, aumento de la presión intraabdominal, cambios en la microbiota, alteraciones en la perfusión mesentérica, alteraciones en la integridad de la mucosa gastrointestinal o una respuesta inmunológica local alterada. Va a determinar una serie de manifestaciones clínicas que van a depender del mecanismo subyacente, pero que van a estar vinculadas a malnutrición y colestasis, a gastroparesia y a intolerancia a la nutrición enteral, a parálisis del tracto gastrointestinal inferior, al desarrollo de úlceras o hemorragia digestiva, a la posibilidad de traslocación bacteriana y de bacteriemia secundaria, infección gastrointestinal, acidosis láctica, edema intestinal o incluso síndrome de disfunción orgánica múltiple e inflamación sistémica. Las condiciones que van a amenazar la vida del paciente van a ser el lirio prolongado, el síndrome de Ogilvy, la perforación gastrointestinal, la hemorragia gastrointestinal masiva, el shock, la sepsis, el síndrome compartimental abdominal, la isquemia intestinal no oclusiva. Todos condiciones que amenazan la vida del paciente y que determinan resultados clínicos adversos. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos de la lesión gastrointestinal aguda, bueno, se propone la existencia de varios hits en la evolución del paciente. El primer hit vinculado a la injuria gastrointestinal inicial, que puede ser primaria o secundaria y que está determinada por la enfermedad crítica. El segundo hit, que tiene que ver con la reanimación, con fluidos y vasopresores que hacemos en el tratamiento inicial del paciente, que viene chocado con hipoperfusión esplácnica, que va a determinar daño por isquemia, reperfusión y liberación de factores proinflamatorios derivados del propio tracto gastrointestinal. Y el tercer hit, que es la respuesta inflamatoria del intestino, luego de esa pérdida de integridad de la barrera gastrointestinal con bueno, el favorecimiento de la translocación bacteriana y de endotoxinas y la liberación de citoquinas y otros factores proinflamatorios y bueno, que podrían conducir al desarrollo de sepsis o de disfunción orgánica múltiple. En cuanto a la prevalencia de la disfunción gastrointestinal en UCI, va a depender mucho de la definición o de los elementos que se utilicen para definir la disfunción gastrointestinal. Y cuando definimos la falla intestinal aguda por los síntomas gastrointestinales, bueno, la frecuencia puede ser variable y puede ir desde menos de 5 a 7% a valores bastante altos de prevalencia, como cercanos al 60 o 70% de prevalencia. Este es un estudio que se hizo hace bastante, pocos años,
Es un estudio retrospectivo que incluye más de 3.900 pacientes en los que se definió, se evaluó la prevalencia, el impacto de la disfunción gastrointestinal aguda en los pacientes de UCI y se encontró que el 10% de disfunción gastrointestinal aguda en ese grupo de pacientes estudiados. Se consideró en ese estudio la disfunción gastrointestinal aguda si el paciente experimentaba 3 o más síntomas gastrointestinales en el primer día y definieron disfunción gastrointestinal aguda primaria cuando ocurre en un paciente con una patología gastrointestinal primaria y secundaria en un paciente que no tenía patología gastrointestinal primaria y que, por lo tanto, la disfunción gastrointestinal fue secundaria a alguna otra patología. Eh, en el paciente crítico con disfunción gastrointestinal aguda, eh, ese desarrollo de la disfunción gastrointestinal va a impactar en el pronóstico del paciente, va a aumentar la estadía en UCI, va a ser un factor eh, favorecedor de prolongación de la asistencia respiratoria mecánica, está asociada a mayor mortalidad a los 30 días y a mayor mortalidad a los 90 días. En cuanto a el impacto que tiene la disfunción gastrointestinal aguda en la supervivencia, bueno, lo que se vio es que a mayor grado de disfunción gastrointestinal aguda presente el primer día del ingreso del paciente crítico, menor es la supervivencia, y eso se da tanto para aquellos pacientes que tienen una estadía corta en CTI, como aquellos pacientes que tienen una estadía mayor a 7 días. Tiene un valor pronóstico incremental y a medida que aumenta el grado de la disfunción gastrointestinal y aumenta la severidad de los síntomas, mayor impacto tiene sobre la supervivencia a largo plazo. Y la persistencia de la disfunción gastrointestinal aguda durante la primera semana es un factor independientemente relacionado con la mortalidad de los pacientes de UCI. El grado de disfunción gastrointestinal tiene impacto distinto, lo habíamos dicho anteriormente. Este es un metaanálisis que demostró que aquellos grados de disfunción gastrointestinal 3 o 4 tienen mayor impacto en la supervivencia a largo plazo. En cuanto a, eh, este es un estudio bastante más reciente, que incluyó a 89 estudios, es un metaanálisis que incluyó 89 estudios que definían, estudiaban la prevalencia de la disfunción gastrointestinal aguda o de la intolerancia a la nutrición enteral, y van a ver que los estudios incluían 3 definiciones diferentes. Una definición un poco menos estricta, en el que solamente medía el volumen residual gástrico y o la presencia de síntomas gastrointestinales. Un grupo de estudios, un grupo de estudios con una definición un poco más eh, clínica, que incluía la capacidad de alcanzar el objetivo energético con nutrición enteral, y otro grupo de estudios que incluían una definición un poco más compleja y compuesta de varios elementos para poder definir la disfunción gastrointestinal aguda. Estos autores encontraron que cuando se utiliza una definición compuesta que incluye, por ejemplo, la intolerancia a la nutrición enteral, entonces la prevalencia es un poco mayor y se cercana al 40%. Estos autores proponen que para definir falla intestinal aguda tenemos que hablar de elementos de disfunción gastrointestinal y además algún elemento objetivo de intolerancia a la nutrición enteral. En cuanto al primer criterio que proponen estos otros autores más recientemente en cuanto a la definición propuesta para intolerancia a la nutrición enteral, ellos plantean que deben cumplirse por lo menos estos 3 criterios: la ingesta insuficiente y que se pueda demostrar que el paciente esté consumiendo menos del 80% de lo prescripto en las primeras 72 horas de nutrición enteral. El segundo criterio, que tiene que ver con la presencia de al menos un síntoma de disfunción gastrointestinal aguda, como por ejemplo vómito, regurgitación, diarrea o distensión abdominal, con esos requerimientos que se muestran en esa diapositiva. Y además un tercer criterio que tiene que ver con la optimización
de algunos factores que no están relacionados con la nutrición enteral y que afectan la tolerancia a la nutrición, como por ejemplo los medicamentos, algunos antibióticos, los opiáceos y otros fármacos hiperosmolares que se pueden utilizar por vía enteral, la infección gastrointestinal y la anatomía gastrointestinal, por ejemplo, la presencia de cirugía reciente, de intestino corto o de fístula. En cuanto a los sistemas de puntuación para pacientes de UCI, el score de injuria gastrointestinal aguda se propuso hace varios años. eh, Establece 4 estadios. Los pacientes que tienen riesgo de disfunción gastrointestinal aguda, que son aquellos que toleran menos del 50% de los requerimientos o que no comen hasta 72 horas posteriores a la cirugía. La disfunción gastrointestinal aguda propiamente dicha, en los que hay demostrada la intolerancia a la nutrición enteral, y estadios un poco más altos o más graves de ya falla gastrointestinal aguda definida por intolerancia a la nutrición enteral, más elementos de hipertensión intraabdominal y la obligatoriedad o el requerimiento obligado de nutrición parenteral. Y un cuarto escalón en el score de falla gastrointestinal aguda, ya con desarrollo de disfunción orgánica múltiple, lo que algunos autores denominan síndrome compartimental abdominal o distrés intestinal. Sin embargo, más recientemente, en el 2021, se actualizó el score de disfunción gastrointestinal aguda y plantea esos 5 ítems. Un paciente que no tiene riesgo, o sea, que el paciente que no tiene síntomas o presenta uno de los siguientes con ingesta oral mantenida. Después hay un score o un estadio de riesgo aumentado en el que los pacientes presentan por lo menos 2 de los siguientes síntomas. Un grado 2 de disfunción gastrointestinal aguda, que el paciente presenta 3 o más síntomas de la puntuación 1 o hasta 2 de los siguientes, como diarrea, sangrado gastrointestinal con requerimientos de transfusión y presión intraabdominal mayor de 20, y lo que denominaron fallo gastrointestinal agudo, que es cuando el paciente tiene 3 o más de los siguientes ítems: la necesidad de prokinéticos, parálisis demostrada del tracto gastrointestinal o iliodinámico, la distensión abdominal, diarrea severa, sangrado gastrointestinal con requerimiento de transfusión o presión intraabdominal mayor de 20. Y ya la presencia de peligro inminente de muerte cuando el paciente tiene un sangrado gastrointestinal que conduce al shock hemorrágico, isquemia mesentérica definida o elementos de síndrome compartimental abdominal. Este score actualizado demostró mejor predicción de mortalidad a los 90 días. No existe un sistema de puntuación acordado y perfectamente validado para evaluar la función gastrointestinal todavía. En cuanto al monitoreo de la función gastrointestinal, bueno, una novedad bastante reciente es la utilización de la ecografía para monitorizar la función gastrointestinal, por todas las ventajas que conocen ustedes de la ecografía al pie de la cama del paciente, que permite monitorizar el vaciamiento gástrico, el peristaltismo intestinal, el diámetro intestinal, el espesor de la pared intestinal y la perfusión tisular. En cuanto a la dismotilidad del tracto gastrointestinal superior, característicamente se podría explicar por la presencia de falla del esfínter esofágico inferior, de falla en el vaciamiento gástrico, de falla a nivel pilórica y de falla a nivel de la función duodenal. En cuanto a la presencia de mayor retroalimentación del intestino delgado sobre el estómago y la secreción de altos niveles de colecitoquinina, va a determinar disfunción gástrica con motilidad reducida, particularmente en el antro, aumento del tono y de la contracción del píloro y una sincronía de la actividad peristáltica, determinando un retardo marcado en el vaciamiento gástrico y observado clínicamente habitualmente por volúmenes residuales gástricos elevados, que van a ocurrir entre un 30 y un 50% de los pacientes de UCI. En general ocurre en forma precoz en las primeras 24 o 36 horas, y que esto puede prolongarse incluso hasta 3 meses posteriores a la UCI. Los mecanismos de motilidad gastrointestinal anormal en el crítico tienen que ver con esos puntos que nombramos, sobre todo por un peristaltismo inefectivo del esófago
y una presión ausente del esfínter esofágico inferior, con un fundus gástrico que normalmente debería relajarse, tiene una relajación reducida, no cabe la comida y una recuperación lenta del tono. El antro gástrico va a tener una hipomotilidad antral bien demostrada, con un deterioro de la actividad antropíloro-duodenal. Luego el píloro va a tener contracciones fásicas y tónicas y un aumento marcado del tono pilórico con el ayuno y la alimentación. Eh, en cuanto a la retroalimentación duodenal, va a haber retroalimentación de nutrientes del intestino delgado y en definitiva, lo que va a ocurrir es un enlentecimiento significativo del vaciamiento gástrico. La dismotilidad además va a estar favorecida por la propia enfermedad crítica, pero también por elementos típicos del tratamiento: la hiperglicemia, la hipoglicemia, la hipopotasemia, la hipofosfatemia, la hipertensión intracraniana, el uso de PIP, los fármacos como los opiáceos, los sedantes no opioides, la presencia de catecolaminas intravenosas, sobre todo dosis altas, la manipulación intestinal intraoperatoria y la hemorragia digestiva o la hipertensión intraabdominal son todos factores que favorecen al desarrollo o la persistencia de la dismotilidad. La hiperglicemia es un factor bien conocido que deteriora la función, la contractilidad antral y de los sectores duodenos y yeyunales proximales, sobre todo. En cuanto al tiempo de tránsito del intestino delgado, el paciente crítico va a mostrar una gran variabilidad en los tiempos de tránsito en el paciente de UCI. No está claramente demostrado que el tiempo de tránsito en el intestino delgado sea mayor o menor, sino que es extremadamente variable entre los diferentes pacientes críticos en relación o en comparación a lo que significa el tiempo de tránsito en el paciente con una persona sana ambulatoria. En cuanto a el incremento en el flujo sanguíneo que ocurre en respuesta a los nutrientes del intestino delgado, habitualmente en el paciente crítico se ve francamente disminuido. Además, hay una reducción significativa de casi el 50% de los transportadores de glucosa, y eso va a determinar una alteración en la absorción de los carbohidratos. Es uno de los principales mecanismos de disfunción intestinal en la etapa aguda de la enfermedad crítica. En cuanto a la dismotilidad del intestino delgado, bueno, el prototipo de esto es el ilio posoperatorio. La patogenia del ilio posoperatorio ocurre en 3 fases. Una primera fase que está vinculada directamente al estímulo quirúrgico, a la activación neurogénica, y en general es de corta duración, pero es seguida por una segunda fase inflamatoria en la que se caracteriza por una liberación marcada de citoquinas, neurotransmisores inhibitorios y dióxido nítrico, que van a determinar parálisis peristáltica, y que eso dura, en general, es una fase que dura entre 3, 4 a 6 horas. Una tercera fase, que es la fase de resolución, que es de activación parasimpática y antiinflamatoria. Esta dismotilidad del intestino delgado puede ser inducida por la laparotomía y por la manipulación manual durante el intraoperatorio, y hay una serie de vías neuronales que están implicadas en la inhibición de la motilidad gastrointestinal inducida por la cirugía. Esa fase neuronal inmediata de la que hablábamos es una fase temprana que ocurre dentro de las primeras 6 horas, y después hay una fase tardía que comienza en las 6 horas siguientes, que es de inhibición del músculo liso, y después una prolongada, dura entre 7 y 10 días, llamada fase de disfunción de la neurona entérica, y que es la responsable de la parálisis prolongada del tracto gastrointestinal inferior. En cuanto a la disfunción pancreática, la mitad de los pacientes críticos van a exhibir algún grado de insuficiencia pancreática, que tienen que ver con alteraciones en la liberación de elastasa fecal, amilasa y lipasa, que son enzimas bien importantes en el proceso de absorción, particularmente de absorción lipídica. Por lo tanto, en la disfunción gastrointestinal aguda va a haber alteración en la absorción de lípidos, y mucho de esta alteración tiene que ver
con la insuficiencia pancreática típica, la disfunción pancreática de esta primera etapa. En las personas sanas, el transporte de lípidos al intestino delgado va a estimular la secreción de la colecitoquinina a través de, que además va a generar contracciones marcadas de la vesícula biliar y va a permitir la liberación de bilis. En el paciente clínicamente enfermo, el vaciamiento biliar va a estar alterado. Está demostrado que los volúmenes de la vía biliar en ayunas son 3 veces mayores, que hay una reducción marcada en la fracción de eyección de la vía biliar y entre el 20 y el 25% de los pacientes van a tener paresia completa de la vía biliar. Y esto se asocia con mayor sedimento biliar, colangitis, pancreatitis y colecistitis acalculosa. En cuanto al manejo de la disfunción gastrointestinal aguda, el control de la enfermedad de base es clave. Hay que tener presente la correcta postura del paciente. La reanimación precoz tiene que ser apropiada, sin exceso de fluidos. El manejo adecuado de catecolaminas, sedantes y analgésicos. El uso de proquinéticos, la nutrición enteral precoz y el control adecuado de la glicemia. Probablemente en aquellos pacientes con difusión gastrointestinal de grado 1, son pacientes de riesgo, la nutrición enteral precoz tiene beneficios en reducir la progresión de la disfunción gastrointestinal aguda. Probablemente haya que limitar las drogas que alteran la motilidad. En aquellos pacientes con difusión gastrointestinal grado 2, probablemente tengamos que iniciar la terapia proquinética. La nutrición enteral debe iniciarse o mantenerse. Si ya se había iniciado, hay que pensar en la posibilidad de administrar nutrición enteral pospilórica para saltearnos la dificultad vinculada a la inmotilidad gástrica. Y en la grado 3, que hay falla intestinal y probablemente exista algo de hipertensión intraabdominal, tratamiento de la hipertensión intraabdominal y el inicio de nutrición parenteral si estuviera indicada. En las pacientes con disfunción más severa, grado 4, con falla intestinal y disfunción orgánica múltiple, lo más importante es tener claro que no existe un enfoque conservador que esté demostrado para resolver esta situación y que, por lo tanto, debe ser considerado como una emergencia. Las estrategias nutricionales durante la disfunción gastrointestinal aguda se resumen en, primero, no recomendar fórmulas densas en energía o hiperosmolares. Los proquinéticos en la nutrición enteral pospilórica pueden mejorar la tolerancia a la nutrición enteral, favoreciendo una mejoría de la dismotilidad o por lo menos sorteando el problema de la dismotilidad. La nutrición enteral intermitente no parece mejorar la tolerancia respecto a la nutrición enteral continua. En cuanto a las alteraciones en la digestión y la absorción, hay evidencia contradictoria sobre el grado de malabsorción de nutrientes y probablemente las fórmulas de nutrición enteral elementales o semi-elementales, aunque intuitivamente podrían funcionar, no favorecen la tolerancia, pero pueden mejorar la capacidad de absorción del tracto gastrointestinal en ese contexto. En cuanto a la respuesta enteroendocrina postprandial, que está alterada en los pacientes críticos con disfunción gastrointestinal aguda, se observan alteraciones en el microbioma, en la señalización de los ácidos biliares y en la secreción de hormonas intestinales, pero no están claras qué implicancias clínicas tienen. El estudio Target, que es un estudio bien conocido sobre nutrición, publicado hace algunos años en una prestigiosa revista como la New England Journal of Medicine, compara una nutrición isocalórica con 1.0 kilocalorías por mililitro y una nutrición hiperdensa de 1.5 kilocalorías por mililitro. Este estudio no encontró que las fórmulas hiperdensas mejoren la supervivencia, no mejoraron tampoco el aporte calórico en los pacientes que tenían difusión gastrointestinal aguda y también en un análisis post-hoc el uso de proquinéticos cuando los pacientes tenían un volumen residual gástrico de más de 250 mililitros, sí demostró en ese grupo de pacientes mejora en la supervivencia.
En cuanto a la eficacia y la seguridad de los prokinéticos en los pacientes críticos con nutrición enteral gástrica, bueno, esto es un metaanálisis publicado en el 2021 que no logró mostrar mejorías en la mortalidad, reduce sí la estadía en la UCI y en el hospital y no está asociado no está asociado al uso de prokinéticos en el paciente crítico con disfunción gastrointestinal a mayor evento adverso, más eventos adversos. Por lo tanto, podría considerarse una estrategia terapéutica segura con algún beneficio en cuanto a la reducción de la estadía. En cuanto a la nutrición en los pacientes eh, críticos, la comparación de la nutrición gástrica o la nutrición yeyunal en cuanto a beneficios vinculados a la disfunción gastrointestinal aguda, este es un estudio observacional retrospectivo que se realizó en pacientes quemados críticos y que comparó una estrategia de nutrición enteral gástrica versus una postprandial, postpilórica. Y lo que encontraron fue posibilidades de mejorar la adecuación nutricional en el grupo de pacientes que recibió nutrición postpilórica. En cuanto a los efectos fisiológicos de la nutrición enteral intermitente versus la nutrición enteral continua en los pacientes de UCI, este estudio no encontró diferencias en cuanto al desarrollo de diarrea, la presencia de vómitos, al uso de prokinéticos o a tiempos, a días con volúmenes residuales gástricos mayores a 300 mililitros. Como conclusión de esta primera parte, decir que la disfunción gastrointestinal es común entre los pacientes críticos, que puede afectar negativamente la entrega, la absorción y el manejo de la nutrición, y que existen algunas estrategias de tratamiento para sortear esta dificultad, sobre todo vinculada a la intolerancia a la nutrición enteral en los primeros días de UCI. En cuanto al segundo tema, que es la falla intestinal tipo 2, o la insuficiencia intestinal aguda prolongada, es la reducción de la función intestinal por debajo del mínimo necesario para la absorción de macronutrientes y líquidos y electrolitos, de manera tal que es necesaria la suplementación intravenosa para mantener la salud y el crecimiento, y que ocurre, como decíamos, en un tiempo prolongado después de la etapa aguda de enfermedad crítica. Es una condición más prolongada, generalmente ocurre en pacientes sépticos que todavía están metabólicamente inestables y dijimos que habitualmente está asociada a catástrofes abdominales. La tipo 2 ocurre en pacientes que están inestables y que todavía requieren cuidados multidisciplinarios complejos y soporte parenteral por semanas o días en el hospital. La incidencia de falla intestinal aguda tipo 2 está estimada en 9 pacientes por millón de habitantes. Las causas vinculadas o más frecuentemente vinculadas a falla intestinal tipo 2 son el trauma abdominal, la isquemia intestinal, complicaciones de la cirugía digestiva como la falla de sutura y la presencia de un abdomen abierto. En cuanto a la evolución de la falla intestinal tipo 2, bueno, el 40% de los pacientes se van a rehabilitar, van a lograr una autonomía intestinal completa pocos días después. La mitad de los pacientes, el 50%, va a requerir soporte nutricional a largo plazo, porque es probable que desarrollen falla intestinal crónica o tipo 3, y el 10% de los pacientes que desarrollan falla intestinal aguda tipo 2 van a fallecer en el hospital. En cuanto a los pacientes con falla intestinal tipo 2, van a ser aquellos pacientes que o se fueron sometidos a una enterectomía masiva, una resección amplia del tracto gastrointestinal, aquellos pacientes que tienen enterostomías de alto débito, de alto gasto, aquellos pacientes que desarrollan fístulas gastrointestinales en el contexto de abdomen abierto o enterostómicas, y aquellos pacientes con síndrome de intestino corto asociado, desarrollo de sepsis y disfunción orgánica múltiple asociada. Para el manejo de la falla intestinal tipo 2, bueno, se necesita seguramente un tratamiento multimodal para aquellos pacientes que tengan fístula enterocutánea o enterostomía terminal o temporal. Va a estar vinculado al control de la sepsis, a la optimización del estado nutricional lo más que se pueda, al cuidado de las heridas, a conocer exhaustivamente la anatomía de la fístula y del tracto gastrointestinal, a desarrollar bueno,
vínculos con el equipo quirúrgico para definir de alguna forma cuál va a ser el timing de la cirugía y planificar el procedimiento quirúrgico desde que el paciente desarrolla la falla intestinal tipo 2, y sobre todo sabiendo que el paciente que tiene el tracto gastrointestinal no reconstruido se va a beneficiar de la reconstrucción en la medida de lo posible, y elegir el momento oportuno para la intervención quirúrgica en estos pacientes no siempre es sencillo. Para conocer el diagnóstico acabado de la anatomía intestinal, es necesario pedirle al cirujano que dibuje cómo quedó el circuito intestinal posoperatorio, y es necesario administrar contraste bioral, contraste por enema, y conocer las distancias, y intentar hacer una fistulografía y conocer de forma lo más exhaustivamente posible cuál es la anatomía intestinal residual. Con respecto a la falla intestinal tipo 3, que es la falla intestinal crónica, que habitualmente ocurre como consecuencia de una falla intestinal tipo 2 o una enterectomía masiva en forma intempestiva o aguda, ocurre en pacientes metabólicamente estables que requieren suplementación intravenosa por meses o años, y esto puede ser reversible o irreversible. En general, la clasificación fisiopatológica divide a los pacientes con falla intestinal crónica en síndrome de intestino corto, fístulas, problemas severos de dismotilidad, obstrucción o enfermedad extensa de la mucosa. Pero el 70-80% o más de los pacientes con falla intestinal crónica son secundarios a un síndrome de intestino corto, que se define como la presencia de menos de 200 centímetros de intestino delgado, medido desde el ángulo de Trace o modelo yeyunal por el borde antimesentérico, siguiendo todas las flexuras hasta la ostomía, válvula ileocecal o primera boca fistulosa, en función de cuál sea el cuadro clínico del paciente. En cuanto a la anatomía del intestino delgado, dependiendo de la presencia o no de válvula ileocecal, se pueden tener tres tipos de anatomía. La tipo 1, que son pacientes con yeyunostomía terminal, que no tienen válvula ileocecal ni colon en continuidad. La tipo 2, que bueno, podría diferenciarse en dos grupos: un grupo con una anastomosis yeyuno-colónica sin válvula ileocecal y sin ilio, y otro grupo con una ilio-yeyuno anastomosis colónica sin válvula ileocecal. Y el tercer tipo, que es el grupo que preserva la válvula ileocecal y que tiene una yeyuno iliocoloanastomosis con válvula ileocecal presente. Hay factores anatomofuncionales que predicen la dependencia de la nutrición parenteral a largo plazo en el síndrome de intestino corto, y bueno, contar con una longitud intestinal remanente menor de 75 centímetros, contar con menos del 50 o 60% del colon en continuidad, no contar con la válvula ileocecal, y un nivel de citrulina menor de 20 como un elemento indirecto de evaluación de la masa enterocitaria funcionante, o la presencia de enfermedad intestinal en el intestino remanente, son los factores que predicen a largo plazo la dependencia de la nutrición parenteral crónica. Las alteraciones que produce el síndrome de intestino corto y las consecuencias clínicas dependen tanto del segmento resecado como de la anatomía posquirúrgica. En cuanto a la resección del yeyuno, bueno, va a determinar pérdidas de la superficie absortiva y pérdida de la secreción de colecitoquinina y de secretina. La resección del ilion va a determinar pérdida de péptidos y enterohormonas que habitualmente regulan el enterotrofismo y el tránsito intestinal, típicamente el GLP-1, el GLP-2, disminuyendo el tiempo de vaciamiento gástrico, acelerando el tránsito intestinal, produciendo atrofia vellositaria significativa y pérdida de la circulación enterohepática con hipovitaminosis B12 y de las vitaminas liposolubles. Las resecciones que incluyen la válvula ileocecal van a determinar mayor flujo de contenido intestinal al colon, sobrecrecimiento bacteriano, que va a ser un problema, desarrollo de menor absorción de agua y electrolitos, menor producción de ácidos grasos de cadena corta y menor recuperación de energía
va a ocurrir cuando la resección incluye el colon derecho. En cuanto a la anatomía tipo 1, en pacientes con yeyunostomía terminal o ileostomía proximal terminal van a tener característicamente alto débito por la ostomía, van a desarrollar desnutrición, deshidratación, alteraciones electrolíticas importantes, anemia y distinto grado de hipovitaminosis, sobre todo por el déficit de vitaminas del grupo B12 y otras liposolubles que son secundarias a la pérdida de péptidos y de enterohormonas producidas en el ileón distal y en los sectores del colon proximal. Además va a haber una disminución en la producción de ácidos grasos de cadena corta, que va a depender de cuán extensa sea la recesión y cuán corto sea el sector de intestino remanente hasta la yeyunostomía terminal. Va a asociarse esto con menor recuperación de energía y menor absorción de agua y electrolitos, y típicamente tiene una alta dependencia a la nutrición parenteral, que por supuesto es mayor cuanto más corto sea el trayecto del intestino residual. En cuanto a los pacientes con anatomía tipo 2, que son aquellos pacientes que tienen una anastomosis enterocolónica sin la presencia de válvula ileocecal, va a haber diarrea por aumento en la velocidad del tránsito gastrointestinal por la pérdida de la retroalimentación negativa de los sectores distales del intestino delgado, y atrofia vellositaria, sobrecrecimiento bacteriano por la ausencia de la válvula ileocecal y seguramente elementos de síndrome malabsortivo. Esto se va a asociar a desnutrición, deshidratación, también alteraciones electrolíticas severas, anemia, hipovitaminosis B y liposolubles, mayor cuanto más trayecto, más sectores del ilion distal hayan sido resecados. Mala absorción grasa, diarrea colerética, esteatorrea, hiperoxaluria, acidosis láctica y también característicamente alta dependencia a la nutrición parenteral. Y la anatomía tipo 3 va a tener hipersecreción gástrica, inactivación de enzimas pancreáticas y mal digestión de grasas. El ilion tiene mayor capacidad de adaptación que el yeyuno, alta dependencia a la nutrición parenteral en aquellos pacientes que tienen longitudes inferiores a 35 centímetros. En cuanto a la etiología del síndrome de intestino corto, es variable en función de la región. En nuestro país, las complicaciones postquirúrgicas son las que con mayor frecuencia desarrollan consecuencias vinculadas al síndrome de intestino corto. La, eh, las complicaciones de la cirugía bariátrica y cada vez con mayor frecuencia el síndrome de intestino corto como consecuencia de heridas penetrantes por arma de fuego, por arma blanca en abdomen. En Europa, el principal factor vinculado al desarrollo del intestino corto son las resecciones intestinales vinculadas a las enfermedades inflamatorias intestinales y particularmente relacionadas a la enfermedad de Crohn. Las complicaciones quirúrgicas están en tercer lugar y vienen creciendo a nivel internacional, y por ejemplo es el caso de Argentina, el desarrollo del síndrome de intestino corto como complicación de la cirugía bariátrica. Estas son causas de síndrome de intestino corto en adultos que vale la pena conocer, y estos son otros posibles contribuyentes que se deben considerar y abordar en el momento de evaluar a los pacientes con un síndrome de intestino corto. Las fístulas enteroentéricas o fístulas enterocutáneas internas, o fístulas internas, que en general evitan o saltean la superficie de absorción, puede ser un factor importante a tener en cuenta. Es una fístula que hay entre sectores de intestino delgado adentro del abdomen, que saltean sectores de intestino que podían eh, participar de la absorción de micronutrientes, y el problema clínico vinculado con esto, de macronutrientes quiero decir, y de micronutrientes, y el problema clínico vinculado con esto es la insuficiencia en la absorción. También hay episodios de obstrucción o pseudoobstrucción que reducen la ingesta oral del paciente y que limitan su capacidad de hiperfagia compensadora, y que puede ser un factor limitante en el momento de progresar en la nutrición enteral y destetar al paciente o desvincular al paciente de la nutrición parenteral total. Y además, alteraciones en la producción de sales biliares y enzimas que reducen la absorción de grasas, y que el problema clínico aquí va a ser la insuficiente absorción de lípidos.
Esta es una clasificación del síndrome de intestino corto bastante más exhaustiva que la pueden leer. En cuanto a la epidemiología, bueno, el estándar de atención para los pacientes con síndrome de intestino corto es la nutrición parenteral, que puede ser hospitalaria, pero sobre todo domiciliaria en el contexto de la falla intestinal crónica. Eh, la prevalencia de nutrición parenteral domiciliaria es de 1,4 casos por millón en Europa y en general eh, es la forma de conocer la prevalencia del síndrome de intestino corto a través del uso de parenteral crónica. La prevalencia del síndrome de intestino corto con falla intestinal crónica en Estados Unidos, por ejemplo, es bastante alta, cercana a los 30 casos por millón, y sin embargo en nuestro país, por ejemplo, son esperables entre 4 y 90 casos en Uruguay. Sin embargo, nosotros conocemos entre 3 o 4 casos desde abril de 2000, a la fecha de abril de 2022, que fue cuando actualicé estos datos. Esto habla, no que sino es un elemento a tener en cuenta porque habla probablemente de que muchos de nuestros pacientes fallecen antes de llegar a eh, el estado de falla intestinal crónica. Fallecen muchos pacientes en falla intestinal tipo 2 en el ambiente hospitalario. Eh, la resección intestinal masiva en los pacientes con síndrome de intestino corto y falla intestinal va a obligar a que el paciente necesite, requiera soporte nutricional parenteral, primero en el hospital y luego a nivel domiciliario. Esto determina un problema y una brecha de calidad importante. La accesibilidad en América Latina a la nutrición parenteral es de casi el 95%. O sea que el paciente que necesite nutrición parenteral en el hospital por una resección intestinal masiva es probable que acceda en la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, cuando el paciente sobrevive a la primera etapa de falla intestinal tipo 2 en el ambiente hospitalario, probablemente el momento de la cirugía de reconstrucción del tracto gastrointestinal, si es que tiene posibilidad de reconstruirse, se difiere habitualmente entre 4, 6 y 8 meses, y lo apropiado, lo óptimo sería que ese paciente pudiera irse a domicilio con nutrición parenteral domiciliaria, mejorar su estado nutricional, favorecer la adaptación intestinal y reingresar para el momento de la cirugía. Sin embargo, esa posibilidad tiene muchas limitaciones que tienen que ver con la accesibilidad en América Latina a la nutrición parenteral, que es solamente de apenas un 25%, y el 20% de los pacientes de los países de América Latina tienen cobertura con nutrición parenteral domiciliaria eh, cubierta por el sistema de salud. El estándar de atención para los pacientes con síndrome de intestino corto y falla intestinal es la parenteral domiciliaria. La prevalencia anual de pacientes nuevos y activos con falla intestinal que están recibiendo parenteral domiciliaria en los últimos 40 años viene en un claro aumento. Aquel paciente adulto que reciba una resección intestinal puede desarrollar un síndrome de intestino corto en un 15%. De estos pacientes, probablemente el 75% desarrolló el síndrome de intestino corto como consecuencia de una resección intestinal masiva, pero hay un 25% restante que va a desarrollar el síndrome de intestino corto como consecuencia de múltiples resecciones secuenciales. Es importante, en función de los sitios de secreción y absorción del tracto gastrointestinal, como vimos, conocer siempre que un paciente es sometido a una resección intestinal, hay que saber o intentar saber más que cuánto resecó el cirujano, cuánto dejó y qué sectores dejó el cirujano para poder utilizar como sitios de absorción de nutrientes, y cuál es la salud del tracto gastrointestinal que quedó como residual. En cuanto al abordaje de la falla intestinal crónica, en lo que se conoce como proceso de rehabilitación intestinal, tiene 4 pilares importantes. Primero, la nutrición parenteral, hospitalaria y domiciliaria, que es el soporte fundamental para que el paciente sobreviva. Luego, la rehabilitación médica para mejorar la capacidad y la autonomía del tracto gastrointestinal y que nos permita
progresar en la nutrición enteral en la medida de lo posible. Esta rehabilitación médica es tanto nutricional como farmacológica y también hormonal, y es dentro de los pilares de tratamiento que más evolución ha tenido en los últimos tiempos, sobre todo con la aparición de las enterohormonas para el tratamiento de la rehabilitación intestinal de los pacientes con falla intestinal crónica. El otro pilar importante es la rehabilitación quirúrgica, las cirugías de elongación, la cirugía de rehabilitación autóloga del tracto gastrointestinal y la cirugía de pared abdominal. La cirugía de rehabilitación autóloga del tracto gastrointestinal se llama a todos los procedimientos quirúrgicos que son destinados a volver o a devolver el circuito del tracto gastrointestinal al paciente. Y el último pilar es el trasplante intestinal, que puede ser un trasplante aislado, hepatointestinal o multivisceral. En cuanto a la descripción general de las recomendaciones dietéticas para el síndrome de intestino corto, hay algunas recomendaciones generales, como por ejemplo estimular la hiperfagia en el paciente, que el paciente aumente la ingesta calórica de forma significativa, porque eso va a favorecer la adaptación intestinal. El intestino se adapta cuanto más se utiliza, y si no se utiliza hay que prepararse para perder el intestino restante que queda. Por lo tanto, hay que evitar los periodos de ayuno prolongado, porque además eso reduce la formación de bilis litogénica y por lo tanto es un factor protector evitar el ayuno para la enfermedad hepática relacionada a la nutrición parenteral y a la falla intestinal. Hay que promover el consumo de suero de rehidratación oral de forma continua, hay que liberar la sal para los pacientes con síndrome de intestino corto en la medida de lo posible, y favorecer a que el paciente desarrolle pequeñas porciones varias veces al día, que eso promueve la liberación de enzimas pancreáticas e intestinales y mejora la difusión a nivel de esos órganos y favorece la absorción, y alejar los sólidos de los líquidos por lo menos 30 minutos para favorecer la absorción de esos nutrientes y del volumen del líquido. Hay que evitar los azúcares simples, tanto monos como disacáridos, sobre todo los azúcares procesados y refinados, porque aumentan la atracción neta de agua hacia la luz intestinal y la carga osmolar, y por lo tanto pueden generar diarrea. Los pacientes deben incluir carbohidratos complejos en cada comida y en cada merienda, sobre todo almidones, que están en el pan, en el fideo y en las hortalizas. Eso puede favorecer a retardar el tránsito intestinal y por lo tanto mejorar la adaptación intestinal. Favorecen a que los nutrientes estén durante más tiempo en la luz intestinal y por lo tanto favorecen la absorción. Hay que evitar el alcohol y la cafeína porque son estimulantes gastrointestinales potentes y aceleran el tránsito intestinal y por lo tanto disminuyen el tiempo en el que los nutrientes están en la luz intestinal para ser absorbidos. Las secreciones gastrointestinales en el paciente con síndrome de intestino corto son bien importantes. El paciente, sobre todo que tiene una ileostomía terminal o una anatomía tipo 1 y retoma la ingesta oral, va a generar alrededor de 4 litros de secreciones gastrointestinales por día. Es probable que si el paciente tiene un intestino ultracorto, menos de 100 centímetros, menos de 50 centímetros de intestino delgado, hasta la ostomía, puede no ser capaz de absorber las secreciones que produce el propio tracto gastrointestinal y puede desarrollar un alto débito por la ostomía. Por lo tanto, una medida eficaz e importante es la reducción del volumen de líquido bioral, sobre todo del líquido hipotónico. La recomendación para aquellos pacientes que no tienen colon, hay que saber que va a ser un desafío el tratamiento nutricional. La recomendación es que consuman entre un 20 y un 30% de proteínas, entre un 30 y un 40% del total de las energías provengan de las grasas, y entre un 40 y 50% provengan de los hidratos de carbono. Son los pacientes en los que hay que estimular el consumo de suero de hidratación oral continuamente y liberar la sal y evitar el consumo de líquidos hipotónicos. Tienen que evitar además la lactosa, sobre todo en aquellos pacientes que tienen resecciones proximales del yeyuno, y en caso de una longitud intestinal postquirúrgica ultra corta, menos de 65 centímetros,
probablemente haya que restringir la comida únicamente como un elemento para generar placer o por compasión y restringir en forma estricta el consumo de líquidos a menos de 1000 o 1500 mililitros por día. Esto es sobre todo en aquellos pacientes que tienen una anatomía tipo 1, una yeyunotomía terminal. ¿Porque es importante la motilidad intestinal en el paciente con SIG? Bueno, probablemente aquellos pacientes que tengan una anatomía tipo 1 van a tener un tránsito rápido de contenido líquido desde el estómago hasta el estómago, probablemente vinculado a que no tienen el freno del tracto gastrointestinal medio o yeyuno-ilion, y por lo tanto es importante que se logre eh, alcanzar la anatomía, la reconstrucción del tracto gastrointestinal e incluir al circuito sectores de intestino más distales. Es recomendable el uso de fármacos dirigidos a enlentecer el tránsito del intestino delgado, como la loperamida a dosis altas hasta 16 miligramos día, el fosfato de codeína o la clonidina, aprovechando los efectos adversos de estos fármacos para enlentecer el tránsito del intestino delgado. Como les decía, favorecer de alguna forma la restauración de la anatomía intestinal. Un capítulo aparte es el agua y el sodio. Ustedes saben que la mayoría de las comidas que ingerimos tienen un contenido muy, muy bajo de sodio, entre 10 a 40 milimoles por litro. Las secreciones salivales y pancreatobiliares son ricas en sodio. Las de yeyuno proximal tienen más del doble del contenido de sodio que la comida que ingerimos, y las secreciones del ilion terminal tienen alrededor de 140 milimoles por litro, por lo tanto son consideradas con alto contenido de sodio, y es probable, por lo tanto, que en los primeros 80-100 centímetros de intestino delgado la comida continúe diluyéndose y se absorba poco contenido de sodio en ese trayecto. Los pacientes entonces con yeyunostomía terminal y un estoma ubicado en los primeros 100 centímetros del yeyuno, es probable que se comporten como pacientes secretores netos, en los que el volumen de salida del estoma de la yeyunostomía sea mayor que el volumen ingerido por la vía oral, y el balance negativo de líquidos y sodio después de cualquier alimento o bebida pasa a ser la regla, y ahí hay un problema anatómico y de concentración, en lo que decíamos que probablemente en los primeros 100, 80, 100, 120 centímetros del tracto gastrointestinal superior haya más secreción de sodio que absorción de sodio, y que la absorción de sodio puede hacerse recién después de los 100 centímetros de intestino delgado. A diferencia del yeyuno, la mucosa del ilion puede eh, aumentar la absorción de sodio en respuesta a la aldosterona. Y la aldosterona es un importante estímulo para la reabsorción renal de sodio. Eh, Aquellos pacientes con yeyunostomía, como decíamos, y menos de 100 centímetros de yeyuno en continuidad, van a absorber sodio cuando el, el en la luz intestinal tenga por lo menos 90 milimoles por litro. Eso tiene una importancia clínica bien importante, que es el efecto que tiene la ingesta de líquidos hipotónicos en la secreción de sodio y agua en el yeyuno. Cuanto más hipotónico es el líquido que se bebe, más sodio se va a perder a través del estómago, y el paciente tiene todavía más sed. Se va a comportar como un secretor neto y va a tener cada vez más sed en función de que yo le estoy administrando líquidos hipotónicos. Por lo tanto, no debe estimularse a un paciente con una anatomía quirúrgica, postquirúrgica tipo 1 o con una ileostomía o yeyunostomía terminal al consumo de agua, sino que debe consumir líquidos con contenido de sodio. Y el líquido a recomendar es el líquido del suero de rehidratación oral. Por lo tanto, hay que evitar bebidas hipotónicas, liberar el consumo de sal en estos pacientes y consumir en la medida de lo posible en forma continua durante todo el día suero de rehidratación oral. En cuanto a las consideraciones prácticas vinculadas a la administración de vitaminas, la vitamina B12 en los pacientes con SIP, con intestino corto, todas las vitaminas menos la vitamina B12 se van a absorber en el yeyuno.
de manera que la B12 va a observarse recién en el ilion distal. Aquellos pacientes que tienen una yejunotomía terminal, con un intestino corto, con 100, 120, 200 centímetros de yeyuno terminal, van a requerir suplementos de vitamina B12, porque no van a tener el ilion, que es el sitio de absorción de la vitamina B12. ¿Cuál es la importancia clínica de conservar la válvula iliocecal? Bueno, primero controlar el paso del contenido ileal al ciego y frenar, por lo tanto, la velocidad con la que el contenido intestinal pasa al colon, prevenir el reflujo del contenido cecal al intestino delgado, y la importancia clínica de tener el colon en continuidad. Generalmente estos pacientes requieren menos suplemento de agua y de sodio, y el principal problema clínico es la esteatorrea, porque va a haber mayor absorción de oxalato de la dieta. En aquellos pacientes que tienen colon, a veces el desafío puede ser mayor, aunque uno piense lo contrario. En estos pacientes hay que probablemente aumentar el consumo de hidratos de carbono y reducir un poco el consumo de grasas. Es recomendable que los pacientes consuman su hidratación en forma continua. Esto probablemente tenga beneficio dependiendo el grado de malabsorción, y por lo tanto también es favorecedor liberar el consumo de sal. Hay que evitar los azúcares simples, procesados y refinados, y restringir los oxalatos de la dieta. En general son pacientes que tienen yeyuno y colon en circuito. Deben recibir, como decíamos, una dieta baja en grasas, y prohibir el consumo de hidratos de carbono simples o procesados y refinados. El hecho de reducir la grasa se basa en que los ácidos grasos de cadena libre, cuando son mal absorbidos, reducen el tiempo de tránsito, reducen la absorción de agua y de sodio, son tóxicos para las bacterias del colon y son los responsables del desarrollo de nefrolitiasis de oxalato. Para suplementar el aporte de macronutrientes, la recomendación es aumentar el consumo de carbohidratos, sobre todo carbohidratos complejos. Porque una dieta baja en oxalato, por ejemplo, reducida en espinaca, remolacha, selga, perejil, etc., estos pacientes, mm, la precipitación de sales de oxalato y la formación de cálculos renales en los pacientes que tienen colon en continuidad es un problema frecuente. Este, en el paciente que tiene un intestino delgado normal, el oxalato se asocia con el calcio y se excreta. Pero en aquellos pacientes que tienen una esterectomía extensa, las grasas se unen con el calcio, y los oxalatos quedan libres y generan cálculos de oxalato a nivel de oxalato de calcio a nivel del riñón. El exceso de sales biliares, el exceso de vitamina C y la deficiencia de tiamina o piridoxina también aumenta la producción endógena de oxalatos urinarios, y la deshidratación del paciente, que es frecuente, favorece la nucleación de estos oxalatos. De manera que tenemos que ser cautelosos con los suplementos de vitamina C en estos pacientes, evaluar el tratamiento con colestiramina y con tiamina, y evaluar suplementos de calcio o de carbonato de citrato de calcio. En cuanto a las recomendaciones vinculadas a los pacientes que tienen un intestino corto con una anatomía tipo 2 o 3, en relación a los carbohidratos complejos, es sabido que los azúcares simples, que son mal absorbidos, son fermentados en el colon y desarrollan altas cantidades de ácidos orgánicos que reducen el pH de la luz del colon, y altas concentraciones de bacterias productoras de lactato. Es recomendable el consumo de pequeñas porciones de hidratos de carbono, que se haga varias veces durante el día. Eso podría reducir el pico postprandial de los niveles séricos de lactato y reducir la incidencia de esta complicación. En estos pacientes debe evitarse, por lo tanto, azúcares simples, porque los azúcares procesados y refinados
cuando son evitados, tienen un rol importante en la prevención de la acidosis láctica, y debe incluirse carbohidratos complejos en cada comida, que deben ser ingeridos en forma fraccionada varias veces durante el día para que sean fermentados en el colon y se usen para obtener energía. En cuanto a la acidosis láctica, bueno, los azúcares simples en los pacientes que tienen una resección importante de intestino delgado y que tienen el colon en continuidad, pueden no absorberlos completamente. Eso va a determinar, como decíamos, alteraciones neurológicas que pueden ser rápidamente progresivas, vinculadas a la acidosis láctica, una acidosis metabólica con anión GAPA aumentado, que para reducir eso, lo recomendable es reponer el déficit de bicarbonato, mantener la dieta y generar descontaminación intestinal. En cuanto a la relevancia clínica de los ácidos y sales biliares en los pacientes con síndrome de intestino corto, hay disminución de sales biliares activas en la luz, que van a tener que ver con disminución en la producción a nivel hepático, si hay colestasis, disminución en la liberación de los ácidos biliares, puede haber hipercloridia, que disminuye la secreción, insuficiencia pancreática exócrina y sobrecrecimiento bacteriano, que inactivan a las sales biliares, o pueden haber alteraciones de la absorción a nivel del ilion distal. Las pacientes que sufren una pequeña resección o que tienen una discreta patología biliar van a tener mala absorción de sales y ácidos biliares. ¿Qué pasa en estos pacientes? Primero, que como la resección es pequeña, va a mantenerse la circulación hepática, la circulación enterohepática, y por lo tanto el hígado va a sintetizar suficientemente cantidad de ácidos biliares, la secreción de ácidos y sales biliares va a ser normal, y los ácidos grasos de la dieta van a ser absorbidos en forma apropiada, porque hay secreción suficiente de sales biliares. La superficie de absorción va a estar disminuida y las sales biliares, mucha cantidad de sales biliares, no van a ser absorbidos, por lo tanto son conjugados e inducen secreción de agua y sal y aumentan la diarrea, sobre todo la diarrea colerética. La secreción de sales biliares va a ser suficiente para la absorción de grasas, por lo tanto no va a haber esteatorrea, pero el problema clínico en estos pacientes es la relación de ácidos y sales biliares y el desarrollo de diarrea colerética. Por lo tanto, este grupo de pacientes puede beneficiarse con el aporte de secuestrantes de ácidos biliares, como la colestiramina, habitualmente antes de las comidas, y el sucralfato, que también tiene un efecto en ese sentido. Pero cuando la resección del ilion es extensa, o además hay insuficiencia hepática, la circulación enterohepática va a ser insuficiente, va a haber una reabsorción disminuida de sales biliares por la extensión de la resección, el hígado no va a tener condiciones de sintetizar suficiente cantidad de ácidos biliares, va a haber secreción disminuida de ácidos biliares a la luz intestinal, los ácidos grasos de la dieta no van a poder absorberse completamente, no existe suficiente secreción de ácidos biliares, por lo que va a haber mala absorción de grasas, y los ácidos biliares originados por bacterias y los ácidos grasos no absorbidos van a inhibir la absorción de agua y de sodio y van a generar diarrea. No va a existir suficiente secreción de ácidos biliares, por lo que va a existir mala absorción de grasas. Y la esteatorrea es el síntoma que complica la situación de estos pacientes. Por lo tanto, pueden beneficiarse de reemplazo de ácidos biliares conjugados antes o durante las comidas. La hipercloridia que puede ocurrir hasta 6 meses luego de una resección intestinal extensa, va a determinar un pH ácido en la luz intestinal, y eso va a precipitar las sales biliares. No van a haber sales biliares activas para la absorción de grasa, y esto asociado a la insuficiencia pancreática exócrina va a determinar pérdida de la capacidad funcional de las sales biliares. Entonces, estos pacientes, en general, que tienen intestino corto, tienen que recibir inhibidores de la bomba de protones para frenar la hipercloridia, que es un importante factor que determina mala absorción de grasas. Pueden beneficiarse de el aporte
13, ácido dehidrocólico y ácido desoxicólico, y de enzimas pancreáticas como la pancreatina durante o inmediatamente luego de las comidas. La adaptación intestinal después de la resección es un proceso que se desarrolla casi inmediatamente después de la resección. Hay adaptaciones estructurales como un aumento en la altura de las vellosidades y profundidad de las criptas que van a ocurrir varios meses después de la adaptación de la resección intestinal inicial. Hay correlación entre la cantidad de intestino resecado y el aumento en los cambios en las vellosidades y en los cambios en las criptas. Los mecanismos de adaptación estructural tienen que ver con aumento de la masa, el diámetro y la longitud de la mucosa intestinal residual. Va a aumentar la masa anterocitaria, va a haber una tasa más rápida de proliferación de la cripta epitelial, va a haber aumento de la profundidad de las criptas, aumento de la altura de las vellosidades, como decíamos, y va a haber amplificación de la concentración de ADN, ARN y proteínas intestinales, y está demostrada la presencia de mayor angiogénesis con un aumento posterior del flujo sanguíneo en los sectores de intestino remanentes. Si se dosifica la citrulina en el contexto del proceso de adaptación, va a encontrar valores mayores de citrulina como un valor indirecto de aumento de la masa intraocitaria fusionante, como decíamos al principio. Pero también van a haber adaptaciones funcionales después de la resección que tienen que ver con aumento en la actividad enzimática eh, de las enzimas del tracto gastrointestinal después de la resección y una distribución enzimática mucho más amplia a nivel de todo el intestino. Eh, Va a haber además mayor capacidad celular y el colon va a empezar a funcionar como órgano digestivo con mucho mayor capacidad de absorción de hidratos de carbono y mejor capacidad de absorción de grasas. Además va a haber una importante expresión de transportadores peptídicos en los pacientes adultos con síndrome de intestino corto y una expresión regulada al alza en la mucosa colónica. La expresión del péptido I en adultos con intestino corto puede ser el elemento importante de freno colónico, lo que se llama como freno del colon para el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, es bien importante que los pacientes logren reconstituir el colon al circuito intestinal para frenar el vaciamiento gástrico y disminuir la diarrea. La anatomía residual es determinante en la adaptación. Hay plasticidad segmentaria, el ilion tiene mucho mayor potencial adaptativo que el yeyuno. Si hay que elegir qué es lo que se quiere perder, es preferible perder yeyuno que ilion. Y la extensión de la resección es importante. Los remanentes de menos de 75 centímetros se asocian con una mayor probabilidad de dependencia permanente de la nutrición parenteral, como habíamos dicho. Pero también los nutrientes enterales son determinantes de la adaptación. La vía de administración de nutrientes enteral es mejor. La complejidad de los nutrientes poliméricos versus elementales tiene impacto, y la grasa del intestino, en el intestino también tiene un impacto, y se dice que la grasa es intestinotrófica y por lo tanto los pacientes tienen que incluirlo en la dieta. La dependencia a la nutrición parenteral en relación a la anatomía posquirúrgica y a la longitud intestinal posquirúrgica está bien demostrada. Cuanto mayor sea la longitud intestinal posquirúrgica, menos probabilidad de dependencia a la nutrición parenteral. Los pacientes que tienen una anatomía tipo 1 tienen mucho mayor dependencia a la nutrición parenteral que los que tienen colon en continuidad. Los pacientes que tienen una resección intestinal importante, que están con nutrición parenteral hospitalaria domiciliaria y que están cursando una falla intestinal crónica, van a tener dependencia de la parenteral a largo plazo con los factores que nosotros ya analizamos que tienen que ver con la dependencia.
Al año, el 75% de los pacientes va a continuar con parenteral y a los 5 años, casi la mitad de los pacientes van a mantener la necesidad de parenteral. Estas son un resumen de cuáles podrían ser las consideraciones prácticas para el tratamiento médico de los pacientes con síndrome de intestino corto, teniendo en cuenta los factores contribuyentes de la diarrea, y bueno, un resumen de cuáles son los tratamientos de primera, segunda, tercera línea o cuarta línea utilizados para, como elementos de rehabilitación intestinal médica farmacológica. Un capítulo aparte es el teduglutide en pacientes adultos con falla intestinal crónica por intestino corto. El GLP-2 es, o péptido similar al glucagón tipo 2, es un péptido derivado del proglucagón. Se produce en las células L del ilion distal y del colon proximal y se libera cuando los hidratos de carbono y los lípidos entran en contacto con estas células, en el tracto gastrointestinal del paciente o de cualquier individuo sano. Tiene un tiempo de vida media de alrededor de 7 minutos y es degradado por la dipeptidasa 4 y tiene efectos similares al glucagón y sus mediadores, y el mecanismo de acción del GLP-2 está bien estudiado a nivel del intestino delgado, y el teduglutide es un péptido semisintético del GLP-2 que se obtiene a través de la Escherichia coli por ADN recombinante. Es mucho más resistente a la degradación por la dipeptidasa 4 y por lo tanto tiene una vida media bastante más prolongada, cercana a las 3 horas. ¿Qué estudios han avalado el uso del teduglutide? Bueno, este es un estudio con 86 pacientes con falla intestinal crónica y síndrome de intestino corto, con 24 semanas de seguimiento. Al primer grupo se le administró teduglutide subcutáneo a la dosis de 0,05 miligramos kilo por día, una vez al día, y al grupo placebo se administró placebo, y la valoración de la eficacia fue a través del número de respondedores, pacientes con reducción de más del 20% del volumen de nutrición parenteral crónica desde el inicio en las semanas 20 y 24. A la semana 24 del tratamiento con teduglutide se redujo significativamente la necesidad de nutrición parenteral crónica. Estos son, hasta el 2022, grandes estudios que han eh, evaluado el efecto, el impacto del teduglutide en los pacientes con síndrome de intestino corto y la capacidad que tiene el teduglutide de reducir el requerimiento de nutrición parenteral. ¿Cuáles son los pacientes que deberían ser considerados candidatos a tratamiento con el teduglutide o tratamiento enterohormonal con teduglutide? Son aquellos pacientes con falla intestinal crónica y síndrome de intestino corto que fueron sometidos a una cirugía de rehabilitación autóloga del tracto gastrointestinal, que han logrado mantenerse con vida con nutrición parenteral y que ahora están imposibilitados de continuar descendiendo la parenteral crónica a pesar de la optimización del tratamiento médico, o que desarrollaron complicaciones asociadas a la nutrición parenteral crónica. En general se habla de una meseta de por lo menos 6 meses de tratamiento optimizado, de rehabilitación médica completa, de seguimiento clínico estricto por un equipo especializado, y los objetivos van a ser disminución del volumen de nutrición parenteral, descenso de las calorías aportadas por la parenteral, incremento de la ingesta por vía oral, alcanzar una diuresis entre 1 y 2 litros por día, menos de 6 deposiciones por día con Bristol 5 o 6, y mejoría en la clase funcional medida por dinamometría. Bueno, una vez cumplidas algunos requisitos necesarios antes de iniciar el GLP-2, aquellos pacientes con falla intestinal crónica o tipo 3 que están dependientes de la parenteral, que pueden tener una anatomía intestinal postquirúrgica favorable o desfavorable. La favorable es la tipo 2 y la tipo 3, la desfavorable es la tipo 1, o que además tenga aquellos factores que definíamos nosotros que marcaban la dependencia a largo plazo
como una longitud intestinal postquirúrgica menor de 75 centímetros, menos de 50-60% del colon en continuidad. Los que tengan una anatomía postquirúrgica favorable van a establecerse una rehabilitación médica estricta y probablemente estos pacientes tengan más chances de lograr rehabilitación y independizarse de la parenteral crónica. Mientras que aquellos pacientes con una anatomía postquirúrgica desfavorable, con rehabilitación médica, es necesario, si tiene condiciones, de someterse a una cirugía de rehabilitación autóloga del tracto gastrointestinal para convertir esa anatomía desfavorable en una anatomía más favorable y favorecer la rehabilitación, o si los pacientes tienen hecha la cirugía de rehabilitación, pero mantienen predictores negativos para la independencia de la parenteral y con rehabilitación médica, se consideran pacientes dependientes de parenteral crónica por más de 6 meses, y si esa dependencia se prolonga, entonces a estos pacientes probablemente se beneficien de iniciar el análogo al GLP-2, como es el teduglutide, y favorecer la rehabilitación, la independencia de la nutrición parenteral crónica y alcanzar la anatomía intestinal.